Mateo 26, seguimos con esta serie, El Jesús verdadero, y quisiera compartir con ustedes un mensaje titulado La devoción del verdadero amor. Ya muchos de ustedes tienen ahí sus programas. Si usted no tiene un programa, puede levantar su mano y uno de los sugieres le pueden hacer llegar el programa, pero levante ahí su mano, ahí está enfrente de usted su programa. Bien, hermanos, la devoción del verdadero amor, y vamos a estar yendo a través de los versículos 6 al versículo 13 de Mateo 26, amén. Hermanos, las personas hoy en día suelen notar cuando una persona diferente se comporta fuera de la normalidad. Tendemos a pensar en la manera normal que las personas se comportan, y cuando vemos que esa persona se comporta sobre esa norma o por debajo de esa norma, lo notamos. Cuando alguien no se comporta al nivel de la expectativa de la sociedad, eso se da a notar. Pero también cuando alguien sobrepasa la expectativa de la sociedad, no solo se nota, sino que hay veces que se critica. Y voy a decirle por qué. Por ejemplo, si un esposo es amoroso con su esposa, cuidando de ella, honrándola, dándole la prioridad que un esposo debe darle a su esposa, automáticamente le llaman por allí mandilón. O le dicen, yo no sabía esto, pero lo busqué en internet, hay unos países que le dicen metón. No sé si hay alguna persona aquí que conozca ese término. O le dicen delantal, porque se comportan de una manera que la sociedad lo mira como fuera de lo normal. Una persona que quizás le abre la puerta a su esposa, que le ayuda a cargar su bolsa. Imagínense un hombre cargando una bolsa. ¿Dónde se ha visto eso? Qué vergüenza, supuestamente ha de decir la sociedad. Igualmente, una persona, por ejemplo, dentro de la iglesia, que puedes esmerarse para servir, por entregar un esfuerzo máximo a la iglesia, hay veces que lo tachan de religioso. Mira nomás, ahí va ese religioso. Ahí va ese que es lambiscón con los líderes de la iglesia y con lambiscón con el pastor de la iglesia. Es una persona que se quiere hacer notar, que quiere que la luz siempre esté sobre él o sobre ella. Es verdad, hermanos, personas pueden hacer las cosas de una manera religiosa, con las intenciones, las motivaciones equivocadas, simplemente para que la gente me vea. Pueden algunas personas hacer eso, pero eso no debería de restringirnos o de evitarnos a nosotros tener una devoción por Dios. Nos digan lo que nos digan, critiquen lo que critiquen. Es lamentable, hermanos, que hoy cuando damos a Dios, a veces somos escasos. Y no se preocupe, no voy a hablar de la ofrenda. No es un mensaje que estamos dando para que usted aumente su ofrenda o para que aprenda a confiar en Dios. No, simplemente le damos a Dios. Hay veces escasamente. ¿Cómo? Con el tiempo de nuestra semana. Escasamente oramos, escasamente leemos la escritura, escasamente nos voluntariamos para servir dentro de un ministerio en la congregación. Y hay muchas limitaciones que de repente le ponemos a Dios. La obediencia es solo lo suficiente para calmar la conciencia. En veces hacemos exactamente lo suficiente solamente para que ya nuestra conciencia esté calmada. Nos alejamos de la línea del pecado lo suficiente, solo lo suficiente. Porque no hemos hecho cometido un pecado, ya decimos estamos bien, cuando en realidad debemos de apartarnos y alejarnos del pecado lo más posible. Entonces, el amor a Dios lo demostramos solo al nivel necesario. Tenemos un amor tibio, un compromiso inconstante, cuando damos al Señor solamente lo mínimo, solamente lo necesario para calmar nuestras conciencias. Y quiero que ese sea el punto en nuestras mentes al ver una devoción que vamos a ver ejemplificada por una mujer que el día de hoy estudiaremos el acto de ella. El primer punto es el amor de una mujer devota. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Mateo 26, 6 y 7 nos dice así: estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel,
Se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. ¿Jesús estaba en dónde? ¿En qué ciudad estaba? En Betania. ¿En casa de quién? Simón. Y la nueva versión internacional dice que era la casa de Simón, aquel que había tenido enfermedad en la piel. Otras versiones nos dicen que era Simón el leproso. En esa casa estaba el Señor Jesús. Betania, hermanos, era la ciudad también donde vivían amigos cercanos de Jesucristo. ¿Se recuerdan cuáles eran los 3 amigos de Jesús? Marta, si usted se tuvo que acordar de ese nombre, obviamente. Marta, María y Lázaro. Lázaro, el que a él había resucitado después de 4 días de muerto, ¿verdad? Esta ciudad, hermanos, también era conocida en el tiempo de Jesucristo como el lugar donde se le brindaba al que iba viajando hospedaje. Se le brindaba a esas personas alojamiento, descanso. Esas personas que viajaban a Jerusalén. Entonces, ese suceso, quiero hacer notar, hermanos, no es el mismo suceso que vemos en Lucas 7. Porque los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que son los 3 evangelios sinópticos, típicamente nos dan una serie de historias que muchos de ellos repiten la historia con algunos detalles diferentes. Juan es el otro evangelio, pero no es parte de los evangelios sinópticos. Y vemos que esa historia parece muy similar a una historia que vemos en Lucas 7. ¿Usted ha leído esa historia? Es claramente, la historia de hoy es claramente una historia diferente. Por ejemplo, la historia de Lucas 7 y la historia que estamos viendo hoy tienen una diferencia en un año, por ejemplo, de tiempo. Una diferencia de un año. Al parecer el relato de hoy es presentado por Mateo y Marcos fuera de su orden cronológico. Ahorita voy a decir por qué. Y era para hacer un contraste entre el trato de los líderes religiosos con los discípulos y el trato de esta mujer con Jesús. Hermanos, yo creo que la historia del día de hoy en Mateo 26 es la misma que Marcos capítulo 14 y también Juan capítulo 12, pero diferente a la de Lucas 7. Algunos aceptan que los relatos de Mateo y Marcos son los mismos, pero dicen que el de Juan es otra historia separada. ¿Por qué? Las razones que dicen es que en Juan capítulo 12 la historia dice que sucedió 6 días antes. Marcos y Mateo parecen indicar que estaban a 2 días de la Pascua, mientras que Juan dice que estaban a 6 días de la Pascua. Pero ¿escucharon lo que dije? Parecen indicar, ¿verdad? Marcos y Mateo. Dicen que es un suceso que ocurre en casa de Simón, pero el de Juan 12 dicen algunos que ocurrió en casa de Marta y María, porque Marta era la que estaba sirviendo en esa casa. En un relato se unge los pies de Jesús en Juan 12, pero aquí estamos viendo que el enfoque de Mateo es que esta mujer unge la cabeza de Jesús. Pero si examinamos, hermanos, no hay nada que nos evite creer que Marta, por ejemplo, pudiera estar sirviendo en casa de otra persona, en casa de Lázaro. Marta era así, hermanos. ¿Se recuerda que Jesús le dijo: Marta, Marta, deje volteo para acá, Marta, Marta, afanada en tus quehaceres, pero tu hermana, estoy parafraseando, tu hermana escogió la mejor parte, ¿verdad? Marta era así. O sea, ella podía haber estado sirviendo en casa de Simón el leproso, aunque no fuera su casa. También el que un evangelista, o sea, uno de los evangelios, apunte al derramamiento del perfume sobre la cabeza y otro sobre los pies, no significa que sean historias diferentes. Yo creo que lo que Mateo y Marcos hicieron fue una comparación paradigmática. Y ahora sí, hermanos, si los voy a perder en algún momento del mensaje, ese es el momento cuando los voy a perder. Así que pónganme atención. Una comparación paradigmática donde está presentando algo con otro, algo similar, pero en medio hace una diferencia entre estas dos cosas. Es como lo que se le llama un sándwich. Y Marcos especialmente es muy famoso hacer esto. Él presenta una historia, después parece que cambia de tema y luego presenta otra vez el mismo tema
En medio queda la sustancia, lo que Marcos quiere hacernos notar que es algo de sustancia, como un sándwich, el pan, y luego más arriba él pone otro pan, pero en medio se pone la carne. Así se hace los sándwiches usted, ¿verdad? Así hacemos los sándwiches, pan, carne, pan. Entonces Marcos y Mateo hacen lo mismo. Hacen una comparación paradigmática porque quiere que nosotros miremos el contraste, la diferencia. Se recuerda que la historia que estamos leyendo hoy, como de la semana pasada, estamos dentro de la Semana Santa. Ya Jesús entró triunfalmente a Jerusalén y se enfrenta a los líderes religiosos. Entonces aquí estos dos evangelistas, Mateo y Marcos, hacen una diferencia, un contraste entre los líderes religiosos y esta mujer. Usaron de esta forma o esta estrategia literaria para el contraste. Y los relatos antes mencionados, 2 días antes de la Pascua, pero no se menciona cuántos días antes de la Pascua sucede en el relato que nos atañe hoy. O sea, lo que quiero decir aquí, Juan 12 dice que esto sucedió 6 días antes de la Pascua. Marcos y Mateo es mi posición, que ellos presentan esta historia fuera del orden cronológico y solamente lo presentan para hacer una comparación con los líderes religiosos. ¿Me explico? Entonces, Marcos no dice que 2 días antes de la Pascua estaban en casa de Simón el leproso. Nada más dice que sucedió que cuando estaban en casa del leproso. Y uno automáticamente piensa que Marcos y Mateo sí nos están diciendo que son 2 días antes, porque si vemos una historia antes, vemos que dice que estaban a 2 días de celebrar la Pascua. Entonces uno automáticamente piensa así, pero simplemente creo que esto el evangelista lo está presentando fuera de su orden cronológico. Sucede un acto, hermanos, que fue criticado por otros, así como cuando usted se esmera en la iglesia y la gente lo critica a usted por ser lambiscón. Este acto fue criticado por otros que tenían un acercamiento diferente a Jesús. Una mujer se acerca con un frasco de alabastro lleno de perfume muy caro, dice Mateo, y derrama sobre la cabeza de Jesús el perfume mientras él estaba sentado a la mesa. Recuerden, hermanos, cuando entendemos el pasaje tenemos que volvernos al tiempo. No estaban en una mesa del nivel de las mesas de nosotros, eran mesas que estaban más bajas. Y típicamente las personas que se acercaban y se sentaban a la mesa se doblaban sus rodillas para sentarse y muchas veces quedaban sus pies para atrás. En Juan 12 dice que esta mujer vino y le derramó el perfume en los pies, los enjugó con su cabeza, con sus cabellos, perdón. Ninguno de nosotros hemos jamás regalado un perfume a nadie, hermanos, y lo hemos hecho abriéndolo y derramándolo sobre una persona, ¿verdad que no? ¿Por qué hizo eso esta mujer? Hermanos, si un día yo le regalo a usted un perfume, es más, yo le he regalado perfumes a mi esposa, yo nunca he llegado con ella y le he dicho: mi amor, te compré un perfume, y lo abro y se lo vacío arriba de ella. No vaya a regalar así, hermano varón, no regale así perfumes a su esposa. No es para vaciarlo en su esposa. Esto pareciera algo raro. Si esto pasara, hermanos, muchos de nosotros nos molestaríamos. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te trae en la cabeza esta persona que me quiere regalar un perfume y me lo vacía todo encima? Posiblemente, y hasta nos enojaríamos con esta persona que haga eso con nosotros. Qué cosa tan rara, ¿no? Que una mujer llegara y le vaciara perfume sobre la cabeza. Incluso en el tiempo de Jesús esto era raro. Pero descubrimos por el pasaje bíblico que esto no fue algo raro, sino que fue algo muy significativo. Ya Jesús les había anunciado a sus discípulos en 3 ocasiones que él iba a ser entregado. Y se recuerda que la escritura nos dice que los discípulos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Incluso uno, el que era más aventado, le dijo: no, Señor, que esto no te suceda. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. En ese momento había sido usado para decirle a Jesús algo que iba en contrario a la voluntad de Dios. Qué cosa tan rara que esta mujer llegara y le vaciara este perfume.
Pero ¿sabe qué? Que esta mujer posiblemente había escuchado el relato de Jesucristo y cómo Él iba a ser entregado. Yo me imagino que esta mujer sí sabía lo que Jesús había anunciado, lo que a Jesús le deparaba, y esta mujer sabía que Jesús moriría. Y el ungir, hermanos, el cuerpo de un ser querido ya muerto era un acto de reverencia, de respeto y de amor para preparar el cuerpo para la sepultura. Eso era la costumbre. Hoy en día pues se embalsaman, se prepara el cuerpo de una manera diferente. En aquel tiempo no había tal práctica, sino que se ungía con perfumes y aceites para que mientras que ese cuerpo se iba descomponiendo pudiera aplacar el olor, esos perfumes. Esta mujer llega y vacía. ¿Cuándo fue crucificado Jesucristo? ¿Qué día de la semana? Un viernes. Después de ser crucificado, ya era el día de reposo. Comenzaba el viernes en la noche. Jesucristo no fue ungido inmediatamente antes de la sepultura. Y esta mujer viene días antes y unge su cuerpo. Es por eso que vemos que este acto fue un acto de amor. Fue un acto significativo de devoción que esta mujer tenía por Jesús. Por eso vemos a un grupo de mujeres, hermanos, que el domingo muy temprano en la mañana iban con la intención ¿de qué? De ungir el cuerpo, de llenarlo de aroma, de especies aromáticas para que el cuerpo cuando empezara a descomponerse no oliera igual. Pero cuando llegan, ¿qué encuentran? La tumba vacía. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había sido ungido. Esta mujer ungió al maestro antes de que muriera, como si hubiese sabido que no podría hacerlo después. Ella derramó un perfume costoso, hermanos. Varones, yo no quiero preguntarle a ustedes cuál es el perfume más costoso que usted ha pagado para regalarle a su esposa. Posiblemente lo encontró en especial. Posiblemente, aunque haya sido un perfume no muy caro, pero posiblemente es todo lo que usted tenía, y para usted en ese momento entregó todo o una cantidad significativa de sus recursos para comprar un perfume. El frasco hermanos, en el que estaba este perfume era un frasco costoso. Y esta mujer que derrama el perfume no era una persona influyente, no era una persona rica. El frasco era costoso, estaba hecho de alabastro, era un material fuerte parecido al mármol. Solo tenía un cuello y una boca delgada que hacía que el vaciar el frasco fuese un proceso lento. Pero ella quiebra el frasco que era costoso. No dijo, puedo guardar este frasco para otro perfume, sino que ella lo quiebra. El perfume era costoso, hermanos. Hoy en día, si nos ponemos a pensar en los perfumes costosos, el perfume, yo lo busqué en línea, no crea que ni siquiera he estado en presencia de un perfume tal, pero hoy en día el perfume más costoso cuesta $228,000. $228,000 cada botella de 30 mililitros. 30 mililitros, $228,000. Ahora, esta botella que encontré en línea está incrustada, está hecha de oro primeramente, la botella, y está incrustada de 2,700 diamantes, 183 zafiros amarillos y muchas otras piedras. Entonces eso es lo que también le da el valor a esta mujer tenía un frasco valiosísimo, y lo que tenía dentro era caro también. Ella entregó algo a Jesús que le costó, no lo suficiente simplemente para calmar la conciencia, sino le entregó a Jesús algo que a ella le costó. Marcos nos dice que el perfume era de nardo puro. Si vemos el pasaje de Marcos, dice que era nardo puro. Este era un aceite de aroma fuerte y distintivo de la raíz de una planta que solamente se encontraba en el Himalaya. Ella lo entrega porque lo rompe para poder derramarlo, o sea que lo entregó completamente. Marcos nos dice que era el salario de un año de trabajo. Juan nos dice que mientras que Marta servía, María fue la que derrama los 300 gramos de perfume. Judas incluso menciona, ¿por qué se hizo esto? Esto era lo equivalente a un año de salario.
pero ella lo entregó todo. ¿Sabe por qué lo entregó? Porque María quería mostrar y definir su amor por Jesús de la mejor manera que ella podía hacerlo. Y era entregando esto que era de alto valor para ella. ¿Qué de valor le hemos entregado nosotros al Señor? Que nos haya costado a nosotros. Hermano, se cree que este perfume que ella tenía era posiblemente la herencia familiar. Algunos comentaristas dicen que posiblemente era el dote que pagaron por ella cuando fue entregada en matrimonio. Pero era posiblemente una herencia familiar. Posiblemente lo único de valor que ella tenía, pero lo entregó todo. Ella tenía devoción por el Maestro, tenía reverencia, veneración, adoración, honor, admiración, respeto. Tenía amor por Jesús. ¿Por qué amaba a Jesús, hermanos? Por eso lo hizo. Derramó su perfume también a sus pies y secó con sus cabellos ese perfume derramado sobre sus pies. Y la Biblia nos dice que la fragancia llenó la casa. Yo le pregunto a ustedes, hermanos, cuando podemos leer pasajes así, hay que irnos examinando nosotros y preguntarnos cuánto llena el corazón de Dios la fragancia de nuestra devoción por Él. O venimos a la iglesia simplemente porque es una costumbre venir. Venimos a la iglesia simplemente porque es lo normal que hacer el domingo, para calmar la conciencia, tenemos una lista de cosas que queremos hacer. Ok, ya tendí mi cama, check. Ya lavé la ropa, check. Ya preparé las cosas para el trabajo de esa semana, check. Ya llegué a la iglesia el domingo, check. Ya me puedo olvidar de Dios porque ya cumplí con Dios en el domingo. Hermanos, nuestra devoción se muestra, la devoción que le tenemos a Dios se muestra a través de todos los días de la semana, no solamente los domingos a las 11:30 de la mañana. Nuestra devoción es más que levantar nuestras manos. No le estoy diciendo que no lo haga. Cuando estemos cantando, levantemos nuestras manos. Cuando estemos en nuestra recámara privada alabando a Dios, orando, levantemos nuestras manos si queremos, pero es más que eso. Es más que el cantar. Nuestra devoción por Dios es más que venir a este lugar a servir en un ministerio. Nuestra devoción por Dios es mucho más. Nuestra devoción por Dios es identificada por una entrega total de nosotros. Eso es lo que es la verdadera adoración, hermanos. No puede haber adoración delante de Dios si no hay obediencia delante de Él. No lo puede haber. Podemos esmerarnos y ser los primeros en llegar a la iglesia, ser los primeros en ir a ser voluntario en los fines de semana cuando hay comidas comunitarias. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro y estarlo haciendo por la manera equivocada y no tener devoción por Dios. ¿Cómo está nuestra devoción por Él? La devoción por Jesús de la mujer no fue desmedida, hermanos. Mucha gente podría decir: qué barbaridad, porque es que entrega este perfume de 1 año de salario y lo derrama, lo desperdicia. Eso no fue algo desmedido, fue un ejemplo de su amor por Jesús. Juan nos dice que estaban a la mesa en una cena que se le estaba dando en honor a Jesús, y parece que ella era la única persona presente que estaba honrando a Jesús con su devoción. Hoy en día cuando vamos a regalar, a hacer un regalo, ¿lo han invitado recientemente a una fiesta de un cumpleaños? Quiero saber si solamente me ha pasado a mí en ocasiones o también le ha pasado a usted. Llegamos a la Target o llegamos a otra tienda X. Ya le di promoción a una tienda, ¿verdad? Llegamos a un lugar y decimos: ¿cuánto compraré? ¿Qué compraré? ¿Será una tarjeta de regalo? ¿De cuánto tendremos que comprar la tarjeta de regalo? En veces regalamos no a la medida de lo que creemos que la persona se merece. Más bien pensamos en cómo nos vamos a ver nosotros. ¿Qué irán a pensar de nosotros? Si solamente le compro una tarjeta de $10, me van a decir: qué poquito el regalo que le regalé.
A veces regalamos pensando en qué impresión de nosotros resultará por lo que regalamos. Esta mujer le regaló a Dios, a Jesucristo, no lo que ella pensaba: voy a regalar esto para que me admiren, para que los discípulos que están presentes y los líderes religiosos que podrán enterarse de esto me puedan admirar a mí. Ella simplemente le dio a Dios, le dio a Jesucristo todo lo que ella tenía, lo más costoso. Hermanos, debemos tener devoción por Jesús como la mujer que derramó el perfume sobre él. Jesús se lo merece todo. Se merece una entrega total de nuestras vidas. No quiere el Señor la mitad de tu corazón, quiere tu corazón entero. No quiere parte de tu voluntad, el Señor quiere tu voluntad completa. Él quiere obediencia completa, hermanos, no la mitad de nuestras vidas. ¿Se recuerda la historia de Saúl? Saúl, cuando él comenzó a reinar en Israel, hermanos, y no sé si voy a terminar el mensaje del día de hoy. El punto es la devoción, y el tipo de devoción que Dios quiere se demuestra por la obediencia. Porque muchas personas creen que la alabanza y la adoración es solamente mientras que estamos aquí cantando. La adoración, hermanos, incluye todo lo de nosotros. Incluye la obediencia completa de nosotros. Saúl fue el primer rey de Israel, y cuando él llega al trono, antes de llegar al trono, él se sentía insignificante. ¿Cómo yo, siendo de la tribu más pequeña y la familia más pequeña dentro de esa tribu más pequeña, cómo es que yo voy a ser rey de Israel? Él no quería ser rey de Israel, pero Dios lo escogió. Dios le dio victoria, Dios lo ascendió, Dios bendijo a Israel a través de las victorias que Dios le dio a Saúl. Pero llegó un día cuando su corazón se empezó a desviar, y en ese desvío de su corazón, él empezó a creer que como rey de Israel, él sabía mejor que el rey del cielo. Llega Samuel, el profeta, le dice: ve a tal nación, y cuando vayas, destruye a todo lo que tengas ahí. Y Saúl el rey fue. Pero cuando regresa, él medio le obedeció a Dios. Se levantó y se llevó su ejército. Pero cuando regresó, él regresó con un trofeo. Le perdonó la vida al rey de esa otra nación. Él quiso traer ese rey como un trofeo para que la gente mirara la conquista que él había logrado. Y no solamente eso, perdonó algunos animales, algunos becerros, vacas gordas que él no destruyó como Dios le había mandado que hiciera. Pero Dios manda a Samuel el profeta a encontrarlo cuando él venía de regreso, y le dice: he venido de hacer la voluntad de Dios. Y Samuel pregunta: pero ¿qué son esos bramidos de animales que escucho? Oh, dice, y fíjese, él era el rey de Israel, él era el líder. El líder tiene responsabilidad de los que liderea. Pero cuando regresa, le dice: oh, es que el pueblo quiso que los perdonáramos, que los guardáramos para entregarlos en sacrificio a tu Dios, le dijo Saúl a Samuel. Es muy significativa esas palabras de Saúl. Él se había desviado. Él pensaba que estaba adorando. Incluso trajo animales que encontró en ese lugar para venirlos a sacrificar, para adorar a Dios. Y Samuel le pregunta a Saúl: ¿acaso se agrada a Dios en sacrificios? ¿O qué es mejor? Parafraseando estoy. ¿Qué es mejor? ¿Los sacrificios de animales engordados o tu obediencia? No puede haber verdadera adoración a Dios sin obediencia. No puede haber verdadera adoración a Dios sin amor y devoción por Él.
Y el amor, la devoción se demuestran a través de la obediencia y de un corazón que se rinde delante de Él. Hermanos, es verdad. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de ustedes han podido mantener una vida perfecta esta semana delante de Dios? Ninguno de nosotros hemos sido perfectos esta semana. Le hemos fallado a Dios. Nuestro caminar no es perfecto. Pero cuando le fallamos a Dios, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente nuestro corazón? ¿Hay dolor en nuestro corazón por haberle fallado a Dios? ¿Hay tristeza? ¿Vamos a Dios y le pedimos perdón? ¿O simplemente le echamos la culpa a otra persona como lo hizo Saúl? Por eso no obedecí, porque el pueblo, porque fulano, porque otra persona no me está ayudando. Es que, Señor, la mujer que me diste. Cada uno de nosotros, hombres o mujeres, somos responsables delante de Dios de obedecer a Dios. Y no podemos hacer muchas cosas que por fuera parecen ser cosas que dan devoción a Dios, que son de devoción a Dios, pero si no hay un corazón correcto en su estado correcto delante de Dios, no es devoción. ¿Cómo está nuestra devoción? Si la obediencia que hay en nosotros es indicación de devoción por Dios, ¿hay devoción en nosotros por Él? ¿Hay devoción? Versículos 8 y 9 dice: al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué ese desperdicio? Dijeron: podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. O sea, en cuanto hizo esto esta mujer, hubo la desaprobación, la crítica, la murmuración de las personas que estaban viendo a esta mujer expresar su devoción por Dios, por Jesucristo. Los presentes habían visto el acto de esta mujer como un desperdicio. Eso mostraba el estado del corazón de ellos. Los discípulos se enojaron con María, murmuraron de ella. Incluso dice la escritura que la reprendieron con severidad. Ellos pensaron que ellos hubiesen podido ver hecho una mejor decisión que esta mujer. Y de repente pensaron los pobres. Incluso Judas, que era el líder de la desaprobación, dijo: podríamos haber vendido este dinero y dárselo a los pobres. Pero Juan nos dice que la verdadera razón por la que él piensa de esta manera es porque él tenía mano larga y robaba del dinero de la bolsa del dinero. La falta de devoción por Jesús se dio a notar abiertamente. ¿Cuál es el nivel de devoción que tenemos por Jesús? Hermanos, muchas veces nos encontramos haciendo cosas por una costumbre o una rutina. Y cuando lo hacemos así, no hay devoción sincera en nuestras vidas. Y hermanos, a Dios no le agrada un corazón que no esté dedicado a Él. Yo quiero leer una escritura que es larga de leer, pero que nos van a dar a entender bien cómo Dios mira cuando hacemos las cosas solamente el mínimo, solamente lo necesario, no por agradar a Dios, no por amor a Él, no por devoción a Él, sino simplemente para calmar nuestras conciencias. Léalo conmigo. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 10 y el versículo 14 dicen así: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy tu padre, esos son palabras de Dios. Si soy tu padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor de los ejércitos, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento contaminado. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos profanado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales lisiados o enfermos y piensan que no tiene nada de malo, porque no tratan de ofrecerlos a su gobernante. ¿Creen que Él estaría contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor de los ejércitos.
Tomemos una pausa. Eso estaba hablando dentro del contexto cuando el pueblo de Israel traía animales al templo a sacrificarlos. El sacerdote los recibía y esos animales se les degollaba y se sacrificaban en el altar del sacrificio. Y estos sacrificios eran para cubrir los pecados. No perdonaban ni borraban los pecados como el sacrificio de Jesucristo, el cual fue ofrecido una vez y para siempre. Pero eso era una práctica continua que tenían el pueblo. Y la ley decía que lo que le entregaran a Dios en sacrificio tenía que ser sin defecto. No podrían traer un animalito, una ovejita a sacrificarlo que estuviera tuerta o que estuviera coja o que tuviera un defecto corporal. No podían, tenían que traer y entregarle al Señor lo mejor. Y es por eso que ahora el profeta, usado por el Señor, les dice: ustedes me traen básicamente sus obras. Como quisiera, dice el versículo 10, como quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Hermanos, hoy en día venimos a un lugar como este. Yo quisiera pedirles un favor. No le llamen a esto iglesia. Este es un edificio. Y es verdad, no les voy a decir tampoco que están cometiendo un pecado, que le digan vamos a la iglesia. No, tenemos esa costumbre, le llamamos a este lugar iglesia, está bien, pero recuérdense que la iglesia es el pueblo. Somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu. Hoy en día ya no vivimos en ese tiempo, hermanos. En ese tiempo había un atrio, estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Y las personas que venían, llegaban al atrio y entregaban ahí su sacrificio, y allí los sacerdotes lo recibían. Los sacerdotes ministraban dentro del lugar santo solamente, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año para ofrecer, solamente una vez al año. Y esa persona tenía que estar bien dedicada al Señor, tenía que hacer ceremonias de purificación antes de entrar a ese lugar, un lugar que estaba cubierto con cortinas. Y esa persona en su atuendo traía colgando campanitas al borde de su túnica. Y cuando ese sumo sacerdote, entraba a ese lugar, se escuchaban las campanitas. Pero ¿sabe qué? También entraba con un cordón amarrado alrededor de su cintura. ¿Por qué, hermanos? Porque si esa persona entraba de una manera equivocada delante de la presencia santa de Dios, Dios le quitaba la vida. Y si ya no se escuchaban las campanitas moverse, porque si se escuchaban las campanitas era buena señal, estaba vivo todavía el sumo sacerdote. Pero cuando las campanitas dejaban de sonar, es porque el sumo sacerdote había caído muerto, porque había ofendido a Dios. Entonces los sacerdotes que estaban de este lado de la cortina, lo jalaban para afuera. ¿Cuántas veces nosotros le hemos ofendido a Dios con lo que le hemos ofrecido? Si Dios dice, mío es el oro, mío es la plata. Si el Señor dice que la tierra y su plenitud son de Él, el mundo y los que en Él habitan. Pero somos escasos con Dios. No tratamos a Dios como esta mujer trató a Jesús, que ella entregó todo. No somos como esa viuda que llegó y entregó lo único que tenía. Y no estamos hablando de ofrenda. No estamos hablando de recursos financieros. Estamos hablando que le entreguemos al Señor nuestro corazón entero, hermanos. Que vivamos una devoción delante de Dios que honre su santo nombre.
No que los domingos lleguemos aquí y hagamos lo que se espera hacer y en la casa nos demos vuelo haciendo las cosas que desagradan a Dios. Si comparáramos el día de hoy, hermanos, nuestra devoción a la devoción que mostró esta mujer, ¿en dónde quedaríamos? El versículo 10 dice: consciente de ello, Jesús dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. El Señor reconoció que esta mujer estaba haciendo lo correcto, y el Señor Jesucristo sabía el corazón de las personas. No vino por allí otros religiosos y le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz, que no eres parcial, que tú enseñas verdaderamente el camino a Dios. Pero Jesucristo vio que en ellos había hipocresía, dice el Evangelio. Esta mujer fue sincera. Le entregó a Jesucristo todo lo que ella tenía. Y Jesucristo dice: a los pobres los van a tener siempre. Eso no es un menosprecio de los pobres. Esto no está diciendo que no ayudemos al necesitado, no. Simplemente está diciendo: ahorita el maestro está en su presencia y un día ya no va a estar. Jesucristo reconoció el acto de esta mujer. Y el 12 dice: al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Si Jesucristo mirara en este día, hiciera un análisis de nuestra vida, ¿cómo diría el Señor que está nuestra devoción delante de Él? Yo te invito a que cierres tus ojos, que mires tu rostro. Posiblemente el mensaje del día de hoy ha sido un mensaje duro, un mensaje de confrontación a nuestras vidas. Pero cierra tus ojos, inclina tu rostro en este momento. Y si tú puedes reconocer que tu devoción por el Señor Jesús ha fallado la marca, ha quedado corto, si tú puedes decir que en realidad tu adoración por Él ha estado escaso de obediencia, pídele perdón en este momento. Él es un rey bondadoso que perdona. Y no solamente le pidas perdón, pídele que te ayude a que tu adoración, tu devoción, tu amor por Él crezca. Hermanos, si hemos venido a un servicio a recibir motivación y que salgamos bien encendidos y gloria a Dios, aleluya, y brincando para arriba y para abajo, si es solamente algo momentáneo, eso se te va a apagar en 2 horas. Se te va a ir la motivación. Queremos ser confrontados con la palabra, porque la palabra es lo único que transforma, es lo único que puede llegar hasta el punto del problema en el corazón del hombre. ¿Qué hay en nuestras vidas que que amamos tanto que no hemos entregado a Dios eso? ¿Será un hijo? ¿Será una hija? ¿Serán posesiones que tú tienes? ¿Qué hay? ¿Será tu corazón mismo? ¿Será que le has dicho al Señor Jesús por un momento: hazte a un lado, que yo me quiero sentar en el trono de mi corazón? Yo quiero hacer lo que a mí me place hacer. Pídele al Señor en este momento que Él te ayude y Él te ayudará. Amado Dios, te damos a ti gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a analizarnos a nosotros y evaluar, Señor, el nivel de devoción que tenemos cada uno de nosotros por ti. Ayúdanos a obedecerte mejor, Señor. Ayúdanos a amarte más profundamente. Ayúdanos, Señor, a honrar tu santo nombre, Padre. Analizar nuestras vidas y ver a quién o a qué
estamos rindiendo nuestra devoción que no es a ti. Corrígenos, Señor. En tu amor, Padre, jálanos con cuerdas de amor hacia ti, hacia el camino correcto, Señor. Corrige nuestra perspectiva y ayúdanos a honrarte, Señor, cada día de una manera mejor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.